Bien, en este video lo que vamos a intentar explicar, ¿sí?, es cómo cómo hacer una suma analítica, ¿sí?, o encontrar analíticamente, vamos a ponerle de esta manera, encontrar analíticamente la resultante de este sistema de fuerzas. ¿Sí? Siempre, obviamente acá ustedes van a tener como datos cuánto vale F1, cuánto vale F3, cuánto vale F2, ¿bien? También van a tener como dato los respectivos ángulos o de alguna manera lo van a poder determinar a los ángulos. ¿Sí? Es importante eso. Yo acá lo que quiero es que pensemos un poco e instalar esta cuestión de cómo empezar, qué tengo que tener en cuenta, qué es hacia dónde tengo que apuntar el análisis. ¿Sí? Fíjense, nosotros dijimos, la resultante es una fuerza que reemplaza el efecto que hace estas tres. ¿Sí? La acción que hacen estas tres reemplazadas por una que va a ser la resultante. Como va a ser una fuerza, ¿sí?, va a tener una componente en X y una componente en Y. O sea, va a tener una componente situada sobre el eje X y otra componente situada sobre el eje Y. Que generalmente nosotros la vamos a llamar Rx, ¿sí?, la componente en X de la resultante, y la componente en Y de la resultante, Ri. ¿Bien? Entonces, pensemos de esta manera. Si nosotros ya sabemos cómo sumar o restar o operar, digamos, con fuerzas del tipo colineal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo tomo a F1, le encuentro su componente Fx y le encuentro su componente Fi? Tomo F2 y le hago lo mismo, o sea, le encuentro su componente en X y su componente en Y, proyectando, como vimos en los videos anteriores, ¿sí?, proyectando para poder obtener bien las componentes de cada fuerza, ¿sí? Y hace falta que lo descomponga, o sea, va a tener una componente en Y esta. Eso es lo que tendrían que pensar ustedes también. Entonces, una vez que logran plantear toda esa descomposición, fíjense que cada fuerza ahora va a quedar reemplazada por sus componentes, es decir, F1 va a tener una componente para allá y otra para allá, o sea que nos vamos a olvidar un rato de F1, ya nos van a quedar esas dos fuerzas que descompusimos. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Acuérdense que descomponer una fuerza es encontrar dos fuerzas que hagan la misma acción que la fuerza que yo tengo. O sea, y acá cuando descomponemos tenemos esta fuerza y esta fuerza que van a hacer la misma acción, lo mismo van a generar que esta única fuerza. Lo mismo para voy a tener una fuerza para acá abajo y otra fuerza más chiquitita para allá. Bueno, y ahora planteo, a ver, si yo quiero calcular la resultante, o sea, ¿cuál es la componente en X de la resultante? ¿Qué debería hacer con todas las fuerzas que aparecen colineales situadas sobre el eje X? Si ahora yo quiero encontrar la resultante en Y, ¿qué haría yo con todas las fuerzas o todas las componentes que quedan ubicadas sobre el eje Y? Que una vez que ya logro determinar, ¿sí?, ya directamente lo que puedo hacer, yo ya sé por Pitágoras, que ya lo estuvimos viendo, que bueno, yo acá pongo R de resultante, es igual a la suma de los cuadrados de las componentes. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Bueno, una vez que ya tengo Rx y Ri, ya puedo encontrar la resultante total, ¿sí?, utilizando la fórmula, apoyándome en lo que era el teorema de Pitágoras, que ya lo vimos en el video anterior, que lo habíamos visto con la F, con la letra F acá. Una vez que tengo esto, necesito saber qué ángulo, qué dirección va a tener esa resultante. Entonces, después que tengo eso, también voy a tomar lo que estuvimos viendo en la clase anterior de la descomposición de fuerzas y encontrar el ángulo a través de una de las razones trigonométricas, ¿sí? Acá es lo que quiero que entiendan y es hacia dónde tienen que orientarse. Tengo que encontrar una única fuerza que reemplace a todo esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Y bueno, partimos. Vamos a descomponer a ver qué pasa. ¿Por qué descomponemos? Porque nosotros ya sabemos operar con fuerzas del tipo colineal. Entonces lo que hacemos es reemplazar esta fuerza por dos que estén ubicadas sobre los ejes y después me van a ver que me van a quedar un sistema que van a tener todas fuerzas colineales, ¿sí? Sobre el eje Y van a tener fuerzas colineales que me van a permitir calcular Ri, y sobre el eje X también voy a tener fuerzas colineales que me van a permitir encontrar la resultante en X. Una vez terminado eso, vengo acá y digo, bueno, vamos a encontrar la resultante total basándome en esas componentes. Luego de la componente, busco el ángulo a través de una de las razones trigonométricas que van a tener que pensar ustedes. Recuerden que estos serían los catetos del triángulo que quedaría formado.